programa con Adrián López. Él es el director del Noroeste, allá también en Sinaloa, periodista, quien pues ha seguido muy de cerca todo lo que ocurre en aquel estado, todo el fenómeno de la criminalidad. Y bueno, pues también ayer fue muy puntual en criticar la forma en que la información iba saliendo y la forma en que muchos iban cayendo en estas versiones. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Príncipe? Buenas tardes, gusto en saludarte. Gracias por tomarnos la llamada. Adrián, pues vamos primero por el principio, si tú me permites. ¿Qué pasó ayer y cómo podemos clasificar esta serie de enfrentamientos que a todos alarmaron? Bueno, te explico los hechos que tenemos confirmados que sucedieron ayer. A partir de las 3 de la tarde empezamos a tener reporte de ellos. Fue un enfrentamiento en el ejido de Paredones, cerca precisamente de esta comunidad allí de Jesús María, al norte de Culiacán, y de otro poblado que se llama el Limón de los Ramos. Hubo un enfrentamiento allí entre civiles y militares. Más bien parece una persecución que los militares habrían hecho de un grupo de civiles en vehículos. Obviamente se escucharon los balazos bastante fuertes en la zona. Sin embargo, no hubo heridos, no hubo abatidos y no hubo detenidos. Lo que tenemos es que 2 militares resultaron lesionados y luego fueron atendidos en la clínica del ISSSTE en Culiacán, pero porque el vehículo en el que iban durante la persecución se volcó y resultaron lastimados, al parecer no de gravedad. Y por el otro lado también sabemos que el ejército aseguró una camioneta ahí en la comunidad donde sucedió el enfrentamiento. Fuera de eso, pues la verdad es que no tuvimos más enfrentamientos, o sea, no en plural, pues, sino ese enfrentamiento que luego desató otras acciones. La más vistosa, pues un bloqueo en el acceso del Limón de los Ramos. Se apoderaron de 4 vehículos, entre ellos 2 camiones, a los que les prendieron fuego, pues para tratar de bloquear ese acceso, y también tiraron los llamados ponchallantas, ¿no? Para, pues evidentemente, pues para sembrar caos y para generar pues congestionamiento allí. Fuera de eso, lo que tuvimos, pues sí, fue una gran cantidad de desinformación, muchísima psicosis, pues por todo el contexto que tú ya señalabas, ¿no? Pero esos son los hechos que tenemos. Oye, permíteme poner el audio de la declaración del gobernador Rubén Rocha Moya. Él dijo esta mañana que este jueves, clasificado quizás de manera exagerada como un jueves negro en Culiacán, pues es eso, es una exageración, que la entidad está tranquila y que lo que se vio ayer fue solo un incidente sin consecuencias. Vamos a escuchar lo que dijo Rubén Rocha Moya. Gobernador, ¿todo tranquilo en Sinaloa? Está tranquilo Sinaloa. ¿Qué pasó? Pero no tiene más consecuencias. ¿A qué se debió lo que ocurrió, los bloqueos? Sí, no, se encontraron una patrulla del ejército con una camioneta de gente armada. Entonces ese fue. ¿Ya declaró, gobernador? Pero ya no hay nada. Ya. Muy bien, está tranquilo Sinaloa. Gobernador, ¿ya declaró ante la fiscalía? ¿Cuándo va a declarar ante la fiscalía, gobernador? Bien. ¿Sí va a declarar? Cuando me llamen. Bueno, ahí están las declaraciones de Rubén Rocha Moya. Un incidente sin consecuencias. ¿Qué te parece la forma en que trata este tema el gobernador, Adrián? Bueno, evidentemente no es un incidente cualquiera, no vamos a minimizar lo que sucedió ayer. Yo no lo minimizaría por 2 razones. La primera es porque sí, fue un hecho, digamos, contenido en una zona muy específica, no fue dentro del casco urbano céntrico de la ciudad, sino en una de las salidas. Muy probablemente este topón se da pues porque hay muchísima vigilancia militar ahorita, sobre todo en las vías que conectan a Culiacán con las rancherías, con la zona rural, con los accesos, etcétera, después del 25 de julio. Entonces, evidentemente no es un tercer culiacanazo, los saldos son completamente distintos, ni del primero y del segundo. Para empezar, tampoco tenemos evidencia, sé que hay algunos periodistas que tienen esa versión de que sí era un operativo para capturar a un objetivo importante, no necesariamente a alguno de los hermanos Guzmán Salazar, sino a alguien de su estructura. A mí lo que me dicen los hechos es que muy probablemente si hubiéramos visto un operativo para capturar a alguien así, pues hubiéramos visto una refriega mucho más amplia y más generalizada en el resto de la ciudad. Y no parece haber sido así, ¿no? Entonces, a menos que lo hayan contenido demasiado bien, pero la verdad es que no tengo evidencia para decir eso. Y la otra es,
pues el que no haya sido un tercer culiacanazo evidentemente enseña que al menos las autoridades militares aprenden, pero por el otro lado, pues Culiacán se quedó metido en el miedo y la psicosis, se quedó sin transporte público, la Universidad Autónoma de Sinaloa canceló las clases, había muchos rumores de que hoy se iban a suspender las clases en las escuelas, muchos negocios decidieron no abrir, otros cerraron, sobre todo los cercanos a la zona en el momento, y bueno, pues evidentemente eso tiene que ver con que el miedo está allí, el contexto está allí, nos ganó el miedo ayer, hay que decirlo así, pero por el otro lado, pues también la autoridad tiene que llenar esos vacíos de información diciéndolo. Sí salieron ya más tarde a decir pues que estaba controlado, que estaba sucediendo solo ahí. Obviamente pues siguió permeando toda la desinformación. Todavía ahorita puedes ver videos completamente falsos, sí, notas completamente infladas hablando de decenas de vehículos, de enfrentamientos en general, ¿me explico? Y eso no fue así, evidentemente no fue así, ya lo sabemos. Entonces a eso llamaba yo un poco ayer, ¿no? A la responsabilidad, no porque minimice el hecho, sino porque no ocupamos más miedo. No, a ver. La cosa ya es bastante seria, el contexto en el que estamos es bastante incierto, pues como para meterle más, ¿no? Sí, a ver, una cosa es que se dé un enfrentamiento, que es un hecho delicado, por supuesto, y otra cosa es que se difunda información en donde se diga que ya detuvieron a Guzmán Salazar, o que estaban sobre el PANU, que es un socio de Archibaldo Guzmán, o que, por ejemplo, el 27, el jefe de sicarios también. Vamos, muchas versiones sin ningún asidero, pues. Sí, claro, o sea, también hay que decirlo, y entiendo un poco, o sea, creo que cada quien tiene que hacerse responsable de sus dichos, pero también hay que decirlo, tenemos siempre muy poca información oficial, y de la única manera que podemos confirmar situaciones así, pues siempre es de manera extraoficial, pero creo que allí pues es donde es importante pues el rigor, el tratar de verificar al menos 2 o 3 veces, también el poder estar en la zona. Digo, nosotros estamos acá, evidentemente yo les digo, pues si estás desde la Ciudad de México, desde otro lugar, pues al menos pregúntanos, ¿no? Haremos lo que podemos para decirte, y también creo que para los periodistas se vale decir, no sé, se vale decir ahorita, todavía no sabemos, o estos son los mínimos que tengo, y ya que cada quien se haga responsable de eso. Claro, pues siempre es mejor vender una historia elaborada, poner una historia elaborada con detalles y todo, que decir solamente sé esto, pero pues creo que tenemos que ser muy responsables precisamente porque ayer nos ganó el miedo y no se vale, ¿no? La verdad es que es muy triste ver cómo después de la memoria colectiva de los culiacanazos, de la desaparición masiva de marzo pasado, del jueves pues en el que capturan a Joaquín El Mayo, pues la sociedad de Culiacán sigue tocada y sigue pues evidentemente, suena feo decirlo, pero esperando, ¿no? Que se desate algún tipo de retaliación. Y creo que esa es la diferencia. Ayer había mucha expectativa de si ese era el inicio de algo así, a diferencia de los dos anteriores que en realidad nos tomaron por sorpresa, ¿no? Oye, Adrián, nada más para tener en cuenta un dato. ¿Qué datos tienes o qué información tienes sobre la duración de este enfrentamiento? Pues al parecer fue bastante rápido. Nosotros empezamos a tener reportes como a las 3 de la tarde, luego empezaron a circular los videos, donde pues por un lado se ve como la persecución, luego hay otro donde se ve, digamos, como se escucha la refriega, no se alcanza a ver, y luego ya muy pronto, yo creo que para eso de las 5 de la tarde nosotros ya habíamos podido ir, ya sabíamos de algunas cosas, de la volcadura, por ejemplo, del convoy militar, ya sabíamos del aseguramiento del vehículo. Entonces, la verdad es que pensar que estas cosas se extienden por horas, pues normalmente no es así, ¿no? Normalmente, claro, son muy contundentes, porque como son armas de muy grueso calibre y están en zonas que no tienen mucho ruido, pues se escuchan muy lejos, ¿no? Algo así nos pasó en el primer Culiacanazo, ¿no? La refriega fue en el sector Tres Ríos mayoritariamente, pero se escuchaba en todo Culiacán. Entonces, es muy difícil, digamos, como dimensionar de qué tamaño es el enfrentamiento, ¿no? Y bueno, por eso creo que lo importante es, pues luego ir a los saldos, ¿no? Cuántos heridos, cuántos... Y ayer no tuvimos nada de eso, más bien parece que fue una persecución en este camino, porque cuando suelen darse, digamos, pues un enfrentamiento formal, un bando contra otro bando, pues suele haber muertos porque las armas son de muy grueso calibre. Entonces, pues la verdad es que no sabemos, no sabemos cuánto duró exactamente, ni cómo, etcétera, salvo esta versión.
y lo que tenemos de los militares, y que hicimos pues verificar en el ISSSTE que llegaron 2 allí, ¿no? Esos son los hechos al final, ¿no? Claro, pero vamos, tiene el sentido de la reflexión va en función de que un enfrentamiento que comienza a las 3 de la tarde, hora de Culiacán, es decir, 4 de la tarde, hora del centro de la Ciudad de México, que tiene una duración más o menos de 1 hora, pues es seguida de un vacío de información y un vacío de mensajes. Y lo digo porque la única comunicación oficial fue el tweet o el post en la red social X, antes Twitter, de Rubén Rocha Moya, que apareció a las 7 de la noche, es decir, 2 horas después. Y ese vacío, pues evidentemente, se llena con cualquier cosa. Sí, sabemos que el gobernador había salido a eso de las 3 de la tarde, creo que un poco antes, no tengo la hora precisa, al aeropuerto. Están allí las fotos, porque voló a la Ciudad de México, estaba volando cuando parece que empezó el enfrentamiento. Hay un tuit anterior del alcalde de Culiacán, de Juan de Dios Gámez, hablando del asunto, pero lo cierto es que no tenemos un protocolo de comunicación, las autoridades no lo tienen, un protocolo, digamos, citadino de la capital del estado, por ejemplo, para reaccionar al hecho de que los choferes de transporte público decidieron irse a sus casas y la gente se quedó varada en sus destinos porque no podía regresar, porque no había camiones, ¿no? Les tomó horas, reactivar eso hasta entrar a la noche, ¿no? Y mucha gente pues tuvo que buscar una manera. Tampoco había choferes de plataforma por obvias razones. Entonces, pues sí, ayer lo que permeó fue la psicosis y el miedo, pero enseñó otra vez que a lo mejor militarmente había capacidades de responder, pero no había civilmente capacidades para responder a este miedo, a esta psicosis, a esta situación de emergencia. Por supuesto. Muy bien, Adrián, como siempre te agradezco que nos tomes la comunicación. Te mando un abrazo. Con todo gusto, Primitivo. Buenas tardes. Gracias. Es Adrián López, director del Noroeste. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.